Saludos y sean todos bienvenidos para seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios que es nuestra fortaleza. Es precisamente que nos da a nosotros el ánimo. Es que precisamente cuando la estamos leyendo, cuando la conocemos, en cualquier momento de aflicción, en cualquier momento que estemos pasando por la vida, siempre la tenemos presente porque es nuestro manual de vida. Porque la palabra de Dios es precisamente lo que nos hace a nosotros la seguridad, nos da a nosotros la enseñanza de que nuestra vida está precisamente sobre la roca. Y para ver precisamente sobre nuestra vida sobre la roca, vamos a leer en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente es el que precisamente lleva la vida, como nos dice el Señor aquí en su palabra. Aquí el Señor estaba hablando a sus discípulos y les estaba explicando. Y precisamente le dice eso. Se lo voy a volver a repetir. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La casa nuestra, nuestra fe, nuestra vida debe estar sustentada sobre la roca, no sobre la arena, no sobre un agua, no sobre una tierra que no tiene roca, que no tiene fortaleza. Nosotros no podemos edificar una casa sobre un lugar donde no tiene buenos cimientos, porque viene el primer vientecito y se llevó la casa. Aquí nosotros vemos en el pasaje cómo es la persona prudente que según donde haya puesto su casa. Y la casa nuestra debe de estar sobre la roca. Y la roca es Cristo. La roca nuestra y nuestra fe es Cristo. Por eso únicamente con buenos cimientos es cuando nosotros podemos pasar cualquier tempestad, cualquiera. Recordemos siempre que el ser cristiano no quiere decir que no nos van a pasar cosas. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, no quiere decir que no vamos a tener un conflicto, que no vamos a tener un problema, una situación X. Pero sí tenemos la firmeza sobre la roca y tenemos a Dios con nosotros. ¿Cómo? En esa relación que nosotros tenemos que tener tan estrecha constantemente, todos los días, con nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos estar hoy con Dios y mañana olvidarnos de Él y después volver otra vez a estar con el Señor. Debemos estar siempre, siempre en la roca. Siempre tenemos que estar nosotros precisamente apoyándonos en lo que de verdad nos pueda a nosotros solucionar cualquier conflicto, cualquier problema en que nosotros podemos estar. Y también para darle gracias. Para darle gracias al Señor. Recordemos siempre que debemos de estar constantemente en comunicación con el Señor. Constantemente hablar con Él. Todos los días debemos de estar orando. Todos los días debemos de estar dando las gracias por las cosas que hemos tenido de bien y pedirle fortaleza. Fortaleza en días y en el momento en que tenemos aflicción. Porque sí, nosotros debemos de dar nosotros las gracias al Señor cuando hemos salido ya de un problema, de una situación X. Cuando hemos estado orando por unas personas también para que salgan de esa situación, darle gracias al Señor. Que siempre la oración es con acción de gracias desde el principio. ¿Por qué? Porque ya nos oyó. Ya el Señor ya tomó esa situación. Es como cuando usted tiene un problema y se le entrega a otra persona que es el abogado, por ejemplo, y esa persona se va a ocupar del caso. Muchas gracias por ocuparse del caso, muchas gracias por... Le estamos dando las gracias. Todavía no se ha solucionado el problema, pero le estamos dando las gracias porque ya esa persona tomó ese caso, tomó esa situación. Lo mismo es con la fe. Oramos y le damos las gracias al Señor. ¿Por qué? Porque nos escuchó ya. Porque ya el Señor ya es prudente en eso. Precisamente Dios es el único que tiene la sabiduría y por eso que nos la puede dar. Dios es prudente, por eso nos puede dar la prudencia. Todo lo que nosotros necesitamos para conducirnos en la vida, Dios lo tiene y por eso es que Dios nos lo puede dar. Por eso es que nosotros sabemos que Dios es un Dios todopoderoso y todas las atribuciones que tiene el Señor, todos los tributos que tiene el Señor, Él nos puede dar a nosotros de lo que Él tiene. En Filipenses, en el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 12 al 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Llevemos la vida prudentemente. Llevemos la vida sin enojo, sin insultos a otras personas, porque ya bastante tenemos entonces cuando otras personas son los que provocan situaciones. Y nosotros debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios para saber cómo podemos conducirnos en medio de ese conflicto, en medio de esa situación X que se haya presentado. Precisamente como teniendo la prudencia, teniendo nosotros el conocimiento de lo que es estar afianzado sobre la roca, que es quien nos va a dar a nosotros la sabiduría y el conocimiento de cómo debemos de conducir nuestra vida, cómo es que nosotros debemos de guiarnos, cuál es el camino que debemos de tener. Y así, llevando nosotros por el camino, podemos nosotros llevar a nuestra descendencia. Porque nosotros precisamente vamos por un buen camino si vamos de la mano del Señor. Si vamos con Él, nosotros vamos por ese buen camino. Y por ese mismo camino nosotros podemos llevar a otras personas. Nosotros no podemos llevar a otras personas si nosotros no conocemos cuál es la senda que hay que seguir. Es como cuando nosotros le pedimos la dirección, el camino para llegar a un lugar a otras personas. Secularmente, la persona conoce por dónde es y por eso nos puede decir si vaya por aquí, por aquí, por allá. Si la persona no sabe, le puede decir por cualquier otro lugar y no va a llegar a buen puerto. Pero precisamente si nosotros conocemos cuál es el camino por el que debemos andar, porque vamos afianzados en la roca, nosotros podemos llevar a otras personas también, porque nosotros nunca podemos dar de lo que no tenemos. Jamás podemos dar de lo que no tenemos. En Romanos, en el capítulo 16, vamos a leer el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La sabiduría es quien nos conduce a nosotros a hacer el bien. La ignorancia de lo que es la palabra de Dios, la ignorancia de Dios, el estar fuera de la roca, es lo que nos hace hacer el mal. Por eso es que nos aconseja Pablo que seamos ingenuos para el mal. No conozcamos cómo hacer las cosas mal hechas, es lo que quiere decir. No hacer las cosas mal hechas, ni llevar a otras personas a que lo hagan. Porque el hacer el daño siempre va a acarrear daño. Para la persona que hace daño, siempre termina con daño. Porque la palabra lo dice. Recordemos como Dios nos dice, lo hemos leído aquí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando a una persona le hacen daño, ¿qué dice el Señor? No os venguéis, que mía es la venganza y yo pagaré. El Señor es el creador de todos nosotros. El Señor sabe cuándo una persona está conduciéndose por un buen camino y cuándo la persona está conduciéndose por un mal camino. Cuando la persona que está en mal camino le quiere hacer daño a otras personas. Dios se ocupa de todo eso. Dios lo mismo nos bendice a nosotros que le da su justo lugar a la persona que está haciendo daño. La persona esa que está haciendo daño, mire, si las personas que hacen tanto daño en el mundo fueran cristianos, llevando la vida cristiana, como siempre se lo he dicho en varias ocasiones, seguiré diciendo, no existirían ni las guerras, no existiría nada malo, no existirían las pandillas, no existirían las personas que andan en malos grupos, no existirían las personas que hacen tanto daño a los demás. No les interesa la vida de los demás, pero es que no les interesa la de ellos tampoco, porque no conocen lo que es el vivir, no conocen lo que es el vivir bien, no lo conocen. Y entonces, como no conocen la roca, como no conocen al Señor, son personas que se pasan la vida haciendo cosas porque el otro les dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero ¿acaso eso es lo que le conviene a esa persona hacerlo? Recordemos siempre que no es lo mismo ser
sabios y apartarse de hacer el mal a las personas que quieren hacer daño. Y entonces a veces le dicen a otras personas, pero no, eres cobarde, no hagas esto, tú no haces esto, no haces lo otro porque tienes miedo, porque tú no te atreves a hacer estas cosas. No, es que esa persona es sabia y por eso no se liga con esas otras personas. Porque nosotros no tenemos que ir por la vida para complacer a otras personas. No, nosotros tenemos que complacer a nuestro Creador, haciendo el bien, lo que Él nos dice que debemos de hacer. No es ser cobarde el apartarse de estar en un grupo que está haciendo daño a otras personas. Esas personas precisamente lo que son es malvado. Malvado porque no conocen el daño. No conocen el daño que se están haciendo a sí mismos. Si lo supieran, no lo harían. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a leer el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a nuestro Creador, si amamos donde estamos afianzados nosotros, guardemos nuestros mandamientos. Guardemos los mandamientos. Guardemos lo que el Señor nos dice a través de sus santas escrituras. Y guardarlo es decir, guardarlo en el alma para llevarlo a la práctica. Es decir, que vayamos nosotros por el camino que el Señor nos dice en sus santas escrituras. Si usted conoce de alguna persona que está en mal camino, recuérdele siempre que es falto de sabiduría. Porque si supiera el daño que se está haciendo a sí mismo primeramente, no estaría en eso. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos y asesorados, como siempre, por el único Dios. Y estaremos presentes, usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.